Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué privilegio grande es lo que nuestro buen Señor nos da una vez más, el poder compartir con todos ustedes. Gracias, mis hermanos. Quiero saludarles en esta hora de la tarde, un saludo cordial para cada uno de todos ustedes. En nombre del equipo de Canal 2 Evangélico y también de su servidor, que el Señor nos permite poder predicar su palabra. El tema de hoy: yo soy el buen pastor, parte número 2, ¿verdad? Del tema que estamos estudiando, de los yo soy de Jesús. Exactamente el día de hoy vamos a estudiar el tercero yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Voy a leer los 3 versículos en esta hora de la tarde, mis hermanos. San Juan capítulo 10, versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor: volvió pues Jesús a decirles, ¿a quiénes? A las personas que estaban ahí reunidos. ¿Qué les dijo? Aquí empieza: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, aquí Jesús cambió ligeramente la metáfora. En la primera alegoría, Él era el pastor. Pero aquí nos encontramos que Él es la puerta de las ovejas. ¿Cuál es la función de una puerta? ¿Qué pasaría si una casa no tiene puerta? Pues no habría seguridad. ¿Usted duerme en la casa sin puertas? Usted se quedaría toda la noche despierto, pensando en que se le va a ocurrir cualquier cosa. En la mente se puede imaginar muchas cosas. ¿Cuál es la razón? Sencillamente porque la casa, la habitación, no tiene puerta. Hay inseguridad. Pero lo importante aquí, mis hermanos, es que Jesús es la puerta, la única puerta para salvación de todo aquel que cree en Él. Y hoy nos encontramos con la tercera de 7 declaraciones de yo soy en el Evangelio de Juan. Pero está seguido también de un predicado nominal. En el versículo 11 nos encontramos con esto: yo soy el buen pastor. 6:35, yo soy el pan. 8:12, yo soy la luz. 11:25, yo soy la resurrección. 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. 15:1, yo soy la vid verdadera. Puesto que los líderes religiosos no entendieron la primera alegoría, y Jesús sabía lo que hay en el corazón de ellos, en la mente de cada uno de estos líderes religiosos, de estos falsos pastores, de estos falsos líderes. Volvió pues Jesús a decirles. ¿Qué es lo que Jesús volvió a decirles? Les dice: de cierto os digo, en verdad y con toda sinceridad les digo, yo soy la puerta
de las ovejas. A veces el pastor duerme a la intemperie del redil para cuidar las ovejas. Nadie puede entrar o salir sino a través de él. En la metáfora de Jesús, él es la puerta a través de la cual las ovejas entran a la seguridad del redil divino y salen a los pastos ricos de su bendición. Hermanos, es por medio de él los pecadores perdidos pueden acercarse al Padre y apropiarse de la salvación que él les da. Solo Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por él. Juan 14:6. Hechos 4:12. El apóstol Pedro diciendo esto, que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres pueden ser salvos, sino solamente Cristo. Solo Jesús es la fuente verdadera del conocimiento de Dios y la salvación, la base de la seguridad espiritual. Todo aquel que entra por la puerta va a tener seguridad de salvación. La aseveración del Señor: todos los que antes de mí vinieron. Aquí pone énfasis: ladrones son y salteadores. Por supuesto, no incluye esto a los verdaderos líderes espirituales de Israel, tales como Moisés, Josué, o usted puede decirle Josué, David, Salomón, Esdras, Nehemías, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, entre otros. Jesús se refería a los falsos pastores de Israel. Muchos falsos pastores que quisieron conducir al pueblo de Israel prometiéndoles paz cuando no hay paz, prometiéndoles seguridad en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de los profetas. Ellos, la nación de Israel, abrazaron la mentira antes que la verdad. No pareciera ser el día de hoy. El mundo, sin antes abrazar la verdad, empieza a abrazar la mentira. El falso evangelio del cristianismo carnal, donde no se habla del pecado, donde se habla que hay dos tipos de cristianos, los espirituales y los carnales, pero eso no encontramos tal cosa en la Biblia. Eso pasó en el tiempo del Antiguo Testamento y también en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿verdad? No hay tal cosa, mis hermanos, que hayan cristianos carnales y espirituales, no. Romanos capítulo 8 describe la mente de las personas carnales que no conocen a Dios, no tienen al Espíritu de Cristo. Pero la gente de hoy les promete salvación y seguridad de salvación a aquellas personas que no están en el camino de la verdad del Evangelio. Hermanos, Israel tuvo reyes impíos, sus sacerdotes corruptos, sus falsos profetas y sus falsos mesías. Sin embargo, las ovejas verdaderas no los oyeron, ni les prestaron atención, y no se extraviaron por ellos. Hermanos, en los versículos 4 y 5 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Quiénes son aquellos que conocen la voz de Cristo, la voz del Evangelio? Son aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Mas al extraño no seguirán. ¿Por qué? Sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Solo aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero oyen la voz de su Señor. Y aunque van a oír otros mensajes, pero van a oír el verdadero mensaje del Evangelio. Entonces Jesús reiteró la verdad vital del versículo 7. ¿Cuál es? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y Él es la única puerta para salvación. Y también añadió la promesa. ¿Cuál es la promesa? El que por mí entrare será salvo. Ahí no dice, ¿quién sabe si será salvo? El que entra por mí, saber, ¿qué pasará? ¿Quién sabe si será salvo? No, el que por mí entrare será salvo. Aquí encontramos una seguridad, será salvo. ¿Será salvo de qué? Del pecado y del infierno. Pero aquel que viene a Cristo lo demuestra con frutos de justicia, porque esta persona ha sido lavado y comprado por la sangre del Cordero. Las ovejas de Cristo experimentarán el amor, el perdón y la salvación divinos. Hermanos, la salvación que ofrece la Biblia es eterna. Luego dice, entrarán y saldrán con libertad. Con libertad. Siempre teniendo acceso a la bendición y protección de Dios y nunca temiéndole al daño o al peligro. Les parecerá satisfactorio hallar pastos en tanto el Señor los alimenta. Salmos 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es nuestro pastor. ¿De qué vamos a temer de cualquier peligro? Salmos 34, 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué pasará? No sé si los va a cuidar. No, los defiende, los cuida. Están seguros bajo su protección. Salmos 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí tiene su nido, está seguro en el Señor. Y todo aquel que entra por la puerta tiene estas bendiciones. El que está dentro de la puerta, pero el que está fuera de la puerta está en grandes riesgos de peligros. También en Ezequiel capítulo 34, versículo 15. Dice el profeta Ezequiel en versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. ¿Quién es nuestro pastor? El Señor. Es el pastor de nuestras almas, es el pastor de nuestra salvación. Como referencia, Hechos 20:30, en su palabra nos alimenta. El Señor nos alimenta con su palabra y Él nos da buena alimentación. Solamente en su palabra, todo cristiano maduro se ha alimentado. En contraste, completo con los falsos pastores y ladrones que, como su padre el diablo, en Juan 8:44, solo vienen para hurtar y matar y destruir a las ovejas. Jesús, en cambio, vino para que tengan vida espiritual y eterna. En Juan 5:21, Juan 6:33, versículos 51, 53, 57, Romanos 6:4, Gálatas 2:20 y Efesios 2:1 y 5, Colosenses 2:13. Y para que la tengan en abundancia. En el griego, perizos, que significa en abundancia, describe algo que va mucho más allá de lo necesario.
El regalo incomparable de la vida eterna excede toda expectativa. Juan 4:10, también con Juan 7:38. En este momento vamos a estudiar esta siguiente frase, el versículo 10 al 16. Un ministerio marcado por la preocupación por el rebaño. El ministerio del Señor, un ministerio marcado por la preocupación por el rebaño. Y hoy vamos a evaluar también a nuestros líderes contemporáneos. Ellos van a preocuparse por el rebaño o se están preocupándose por ellos mismos. ¿Usted se preocupa por sus hijos o se está preocupando por sí mismo? Hoy vamos a ver a la luz de este pasaje, mis amados hermanos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el trabajador, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Sí, porque es trabajador nada más. Y no le importan las ovejas, le importa el money, el dinero. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Wow. Mis amados hermanos, esta sección revela 3 bendiciones que el buen pastor da a sus ovejas. ¿Por qué se preocupa de verdad por ellas? Versículo 13. También muere por ellas, las ama y las une. El buen pastor muere por sus ovejas. La identificación que Jesús hace de sí mismo como el buen pastor apunta de nuevo al pastor verdadero descrito en los versículos 2 al 5. Es la 4ª declaración de yo soy. Esto expresa divinidad. En el Evangelio de Juan, en el versículo 7, encontramos la declaración, yo soy la puerta. El texto griego dice literalmente, el pastor, el bueno. El pastor, el bueno. Con la cual separa Cristo, el buen pastor, vaya, de los otros pastores. La palabra que se usa es kalos, que significa bueno. Hermoso, precioso pastor. Se refiere a su carácter noble. En 1 Timoteo 3:7, 4:6, 2 Timoteo 2:3 y 1 Pedro 4:10. Él es el pastor auténtico y perfecto, el único en su clase preeminente sobre todos los demás. Él es el único. No hay nada comparado con nuestro Señor. Ser un pastor tiene implicaciones. Implicaba voluntad para poner la vida en juego con tal de proteger a las ovejas. ¿Qué pasa con nuestros líderes el día de hoy? ¿Ponen sus vidas para proteger las ovejas o dejan las ovejas de ahí y las ovejas van a mirar qué van a hacer, cómo van a salir? Si eso es la actitud de muchos pastores el día de hoy, les decimos que ya es tiempo de dejar esas malas conductas y seguir el ejemplo de Cristo. Los ladrones y animales salvajes como lobos, leones y osos eran un peligro constante. 1 Samuel 17:34, Isaías 31:4, Amós 3:12. Pero Jesús, el buen pastor, el hermoso pastor, fue mucho más allá de estar dispuesto a arriesgar la vida o a arriesgarla de verdad. En realidad su vida dio por las ovejas.
En versículo 15, si leemos el versículo 15, dice esto: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y pongo mi vida por las ovejas. La frase su vida da es la única a los escritos juaninos y se refiere siempre a la muerte voluntaria en sacrificio. Jesús dio su vida por sus ovejas, porque eran las escogidas para ser parte de su rebaño. La preposición uper, por, se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse a la expiación sustitutiva de Cristo por los elegidos. Tenemos que entender esto, que Cristo murió por los cristianos. Y Cristo murió por aquellos que van a creer en Él, no por los que no van a creer en Él. No murió Cristo por los incrédulos. Cristo murió por los elegidos por el Padre. Y Cristo los redimió, según Efesios capítulo 1. Y también el Espíritu Santo los selló. Les puso la garantía de salvación. Por eso no hay tal cosa que se pierde salvación. Aquí tenemos algunos pasajes, voy a citar como pasajes de referencia. El versículo 15, San Juan 6:51, 11:50 al 51, 18:14, Lucas 22:19, Romanos 5:6 al 8, Romanos 8:32, 1 Corintios 11:24, 15:3, 2 Corintios 5:14 al 15, y versículo 21, Gálatas 1:4, 2:20, Gálatas 3:13, Efesios 5:2 y versículo 25, 1 Tesalonicenses 5:9 al 10, 1 Timoteo 2:6, Tito 2:14 y Hebreos 2:9. Su muerte fue una expiación real en propiciación por los pecados de todos los que creyeran. En tanto fueron llamados y regenerados por el Espíritu, porque tales eran los escogidos por el Padre. Y los que van a creer en Cristo, no han creído por este momento, pero van a creer en Él, son los elegidos por el Padre y destinados para salvación. En oposición al buen pastor, quien da su vida por las ovejas, está el asalariado, está el trabajador. Y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, quien ve venir al lobo y deja las ovejas. ¿Y qué pasa? Y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. El asalariado simboliza a los líderes religiosos judíos, y por la extensión a todos los pastores falsos. Son siempre mercenarios, lo que hacen es negocio. No ministran por amor a las almas de los hombres, ni siquiera por amor a la verdad, sino por el dinero. Primera Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, Tito no tiene primera, Tito capítulo 1, versículo 10, dice la palabra del Señor en este momento, mis amados hermanos. Voy a leer el capítulo 1 de Tito, versículo 10 y 11, dos versículos de la palabra del Señor. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Primera Pedro 5:2, segunda Pedro 2:3, por lo tanto, huyen ante la primera señal de amenaza a su bienestar, porque no les importan las ovejas. Su prioridad es la preservación personal y lo único que les preocupa es satisfacerse por alguien. El buen pastor ama sus ovejas. El buen pastor ama a sus ovejas. Versículos 14 al 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las
ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. El Señor dio su vida por los suyos porque les ama. La palabra conozco se usa aquí para denotar esa relación de amor. En Génesis 4:1, versículos 17 y 25. 18:8, 24:16, 1 Samuel 1:19. El término conocer describe la relación de amor íntimo entre esposo y la esposa. La Nash traduce el verbo conocer en esos versículos como tener relaciones con. En Amós 3:2, Dios dijo a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. No hablaba como si no fuera consciente de las otras naciones, sino de su relación única de amor con su pueblo. Mateo 1:25 dice literalmente que José no conoció. ¿A quién? A María hasta después del nacimiento de Jesús. En el día del juicio, Jesús alejará a los incrédulos porque no los conoce. Esto es, no tiene una relación de amor con ellos. En Mateo 7:23. Muchos me llamarán en aquel día: Señor, Señor, les declararé, no los conozco. En Mateo también. En estos versículos, conocer tiene esa misma connotación de relación amorosa. La verdad simple aquí es que Jesús conoce en amor a los suyos. Ellos lo conocen en amor a Él. El Padre conoce en amor a Jesús y Él conoce en amor al Padre. Los creyentes están atrapados entre el afecto íntimo y profundo que se expresan Dios Padre y el Señor Jesucristo. Juan 14:21. El buen pastor une a sus ovejas. El buen pastor huye a sus ovejas. Une a sus ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son? Ahorita sí vamos a ver. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Las otras ovejas, en perspectiva aquí, son los gentiles, nosotros. Quienes no son del redil de Israel, ellos también oirán la voz de Jesús llamándolos a la salvación. Todos aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio, los que han sido elegidos por el Señor, por Dios Padre, son llamados a través de Jesucristo por la predicación y son convencidos por el Espíritu Santo que ellos necesitan también arrepentimiento y vienen a Él. Isaías 42:6, Isaías 49:6, Romanos 1:16. Cuando el apóstol Pablo testifica esto, diciendo: porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quién lo explica? Primeramente al judío. Dice también al gentil, también al griego. Y los judíos y gentiles redimidos se harán un solo rebaño con un pastor. Sugerir que los judíos y los gentiles se unirían en un rebaño era un concepto revolucionario. Los judíos despreciaban a los gentiles y la animosidad era recíproca. Hasta los creyentes judíos estaban tan condicionados por el prejuicio que eran lentos para aceptar la igualdad entre los miembros de la iglesia. Hechos 10:9-16. Versículo 28. Hechos 11:1-18. También 15:1-29. Pero como profetizó Caifás sin darse cuenta, dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11:50-52. Y también Efesios capítulo 2, versículo 1-16.
capítulo 2, versículo 11 al 16. Pablo escribió a los Efesios estas palabras: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿qué pasó? Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estaban? Estaban sin Cristo y también alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No tenían que ver nada, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La unidad entre judíos y gentiles define a la iglesia, que ambos son ovejas que pertenecen al mismo pastor. No hay diferencia en cuanto a judíos y griegos. Siguientes versículos, versículos 17 al 18, vamos a encontrar el tema: un ministerio marcado por la conformidad con el Padre. Repito, Juan 10, 17 al 18, un ministerio marcado por la conformidad con el Padre. Versículos 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dos actitudes definen la relación de Cristo encarnado con el Padre. Número 1, amor, y número 2, obediencia. ¿Qué ejemplo nos pone el Señor Jesucristo? Siendo Dios, obedece al Padre, Dios mismo. Y que los cristianos de hoy no obedecen a sus líderes. Bueno, y claro, si un líder no anda en la verdad, tampoco hay que obedecerlo. Pero si anda en la verdad, anda rectamente según la palabra del Señor. Si este líder imita el carácter de Cristo, claro, hay que obedecerlo. Las dos están ligadas de modo inseparable, pues es imposible amar sin obedecer. No entiendo lo que pasa con nuestros jóvenes el día de hoy. Dicen te amo a una chica, pero la traicionan. Y la chica le dice te amo a un joven, pero lo traiciona. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente lo que está expresando no es un amor verdadero. Simplemente es un amor lleno de hipocresía. Referencia a Juan 15:9, 1 Juan 2:3 al 5 y 5:3. El Padre ama al Hijo porque pone su vida por las ovejas, por todos aquellos a quienes el Padre escogió en el pasado eterno, y los entregó al Hijo a su tiempo. El Hijo demostró su amor al Padre, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Efesios 2:8. Lo hizo voluntariamente. Nadie le quitó su vida, sino que Él la puso de sí mismo. Jesús en su juicio le dijo a Pilato, el cual ordenaría su ejecución: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Juan 19:11. La declaración del Señor, repetidas 2 veces, que volvería a tomar su vida, apunta a su resurrección, que es la demostración final de su carácter mesiánico y su deidad. Romanos 1:4. Cristo, como con todo lo que hacía, ejercía su autoridad para poner su vida y volverla a tomar en conformidad voluntaria y obediencia amorosa al mandamiento que recibió del Padre. El poder de su resurrección levantará a todo su rebaño para gloria eterna. Cuando Cristo resucitó, todas las almas de los que habían muerto, Cristo los llevó al cielo.
Hermanos, tenemos que entender en el Evangelio la importancia de la resurrección para los cristianos. Es que no vamos a entender el Evangelio si tenemos poca comprensión, o si tenemos ninguna comprensión de la resurrección. No vamos a entender el Evangelio de Jesucristo. Siguientes versículos que vamos a estudiar, versículos 19 al 21. Vamos a aterrizar un ministerio marcado por la controversia en el mundo caído. Un ministerio marcado por la controversia en el mundo caído. Versículo 19 al 21, 3 versículos. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Qué palabras? Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. Pregunta: ¿puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? No. Como siempre, la enseñanza de Jesús creó una controversia acalorada entre quienes le oían. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Dónde se encuentran estas palabras? Se encuentra en capítulo 7, versículo 20. Dice el versículo 20: respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Cuando él les decía: vosotros procuráis matarme. 9:16. Dice la palabra del Señor en el versículo 16: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y y había disensión entre ellos. Muchos de ellos reiteraban las acusaciones conocidas y decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Sin siquiera considerar lo que Jesús decía, muchos desecharon arbitrariamente sus palabras. Le respondieron ridiculizando en lugar de arrepentirse y mostrar fe en su propio Mesías, habiendo ya rechazado obstinadamente, y atribuyeron su ministerio a los demonios. Semejante conclusión blasfema y engañosa es condenatoria. Sin embargo, otros sin tanto prejuicio cegador pudieron concluir lo obvio, lo que indican las palabras de Cristo. Lúcidas, majestuosas y claras. Estas palabras no son de endemoniado. Entonces, llegando a la misma conclusión del ciego a quien Jesús había sanado, en el capítulo 9, versículo 30 al 33. ¿Cómo el ciego testificó de Cristo? Cristo lo sanó y él habló. Vamos a ver, ¿qué les digo? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? La respuesta es no. Como el ciego se dieron cuenta de que el poder milagroso de Jesús era prueba innegable de que verdaderamente fue autorizado y enviado por Dios. Hermanos, es Cristo quien tiene poder, quien tiene autoridad para salvación, sanar al hombre, sanar a la mujer, sanar de sus pecados. Él es el único que tiene poder para hacerlo y nadie más lo tiene. Usted tiene a Cristo, lo tiene todo porque usted tiene una salvación garantizada. Usted no tiene a Cristo, pero posee muchas riquezas, no tiene nada. Tener a Cristo, hay evidencias. Se puede ver desde lejos que la persona es cristiano. Y se puede ver que no es cristiano. Simplemente se considera como un cristiano, pero carnal. No es que no existe tal cosa en la palabra del Señor. Juan el Bautista le dijo a los líderes judíos: hagan pues frutos, si en verdad se arrepintieron, se verá.
vuestras actitudes, vuestros comportamientos, que ha sido cambiado, que ha sido renovado. Y por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, no se acomoden en este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Hermanos, es que en verdad tenemos que vivir en armonía con la voluntad del Señor. Si Él es nuestro buen pastor, es que no podemos decir que Él es nuestro pastor cuando no vivimos una vida acorde a su voluntad, acorde a sus propios propósitos. Amados hermanos, la invitación hoy: vengan a Cristo y Él sea nuestro buen pastor. Entremos por la puerta. Él tiene palabras de vida para cada uno de nosotros. Solo Él tiene palabras de vida, mis amados hermanos, y Él cuida de nosotros en todo tiempo. En ningún momento nos va a dejar solos. Él va a estar con nosotros en todo tiempo. ¿Qué necesitamos hacer? Seguir confiando en Él, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Mis amados hermanos, los invito a un tiempo de oración en esta hora de la tarde. Sé que tienen necesidad, sé que pasan por momentos difíciles. Confiemos en el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te adoramos con todo nuestro corazón. Queremos exteriorizarte cuánto te amamos, Señor. Cuánto glorificamos tu nombre. Gracias por salvarnos, porque tú nos has elegido para salvación. Gracias. Y estamos muy agradecidos contigo, Señor. Te damos gracias con todo nuestro corazón. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, que hoy escucharon tu palabra, que fueron alimentados por ti, mi Dios. Gracias. Loable sea tu nombre, exaltado sea tu nombre por siempre. Gracias también porque aún nos has permitido el tiempo de gracia para que los que son elegidos para salvación sean salvos. Señor, tu palabra corra y es glorificada. Tu palabra, Señor, va a producir efectos en cada corazón, los quienes han oído el día de hoy. A los que están enfermos físicamente, por favor, ten misericordia de ellos. Por favor, Señor, te pedimos sanidad material. Tú conoces la situación de nuestros hermanos y hermanas que pasan por momentos de enfermedad, por momentos de dolor. Por favor, Señor, ten misericordia de ellos. Ten compasión de todos ellos, mi amado Señor. Queremos orar pidiendo también bendición por la vida de mis hermanos de Canal 2 Evangélico. Sígalos bendiciendo, prosperando, Señor, en cada uno de sus labores que realizan diario, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Siga bendiciendo este canal, siga bendiciendo a mis hermanos que estuvieron escuchando y viendo la transmisión de hoy, Señor. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Jehová les bendiga, les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tengan de vosotros misericordia. Y Él haga resplandecer su rostro en la vida de ustedes y ponga en sus corazones paz, gozo, amor. Jehová multiplique todo lo que hagan, pero vivan conforme a su voluntad. Que el Señor les bendiga. Fue un placer compartirles la palabra del Señor. Gracias por su atención. Sigamos adelante buscando de nuestro Señor.